En esta mañana vamos a ver y estudiar otra parábola que nos registra Lucas y está en el capítulo 7. Ustedes pudieron haberla leído en estos días cuando se envió el texto bíblico. Otra escena, otro momento muy realmente emocionante ver lo que ocurrió en aquella cena. Lucas 7:36. Lucas 7:36 hasta el final del capítulo. Leemos el texto y luego oramos juntos. Bien, Lucas 7:36 hasta el 50 dice: Uno de los fariseos le pedía que comiera con él, es decir, con Jesús. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí que había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Padre, qué bendición una vez más la que nos regala de estar otra vez juntos. Hemos, Señor, cantado de tu amor. Hemos expresado diciéndote que cantaremos de tu amor por siempre. Que nuestra alma vagaba por el mundo, Señor, pero hasta que nos encontraste, realmente encontramos salvación, perdón, paz, gozo, sentido, propósito en nuestra vida. Por eso tu amor es grandioso, maravilloso. Así escribió Juan, que el amor consiste en que tú nos amaste primero y por eso te amamos. Y pensar en eso nos hace ir a este texto en esta mañana con nuestra necesidad de ti, Señor. Reconociendo quién eres, Señor. Eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Queremos darte gracias. Gracias por tu gracia, por tu amor, por tu perdón, por la paz que traes a nuestros corazones. Aún pidiéndote que hables a nuestras vidas hoy, aún aquellos que aún no han venido al conocimiento tuyo que les trae salvación, por tu Espíritu Santo sigas obrando en sus corazones y nos reveles a Cristo hoy de una mayor manera, Señor, en la que, como aquella mujer, podamos verla como un ejemplo, Señor, de gratitud, de adoración, de humillación ante ti, Cristo. Así que gracias por tu palabra en esta mañana. Amén. Bien, Lucas nos ha hablado, y en este caso pues regresamos a algunos capítulos en el relato de Lucas, y vemos cómo Lucas nos registra constantes momentos de tensión entre Jesús y quienes le seguían y quienes le escuchaban.
Hemos dicho por los domingos, desde los domingos anteriores, que mucha gente seguía a Jesús. Había quienes seguían a Jesús porque querían oírle, querían aprender de él, querían escuchar lo que Jesús quería decirles para aprender acerca del reino, pero había quienes, por lo general, eran estos líderes, fariseos y escribas, que querían escuchar a Jesús para buscar cómo tenderle una trampa, buscar no para aprender de él, sino para juzgarlo. Veíamos allí en las otras parábolas que leíamos cómo ellos murmuraban aún del hecho de que Jesús recibía a pecadores, recibía a cobradores de impuestos. Y vaya que lo que leímos en esta noche comienza llamando nuestra atención, porque encontramos que es una cena que fue interrumpida. Fue una invitación que le hicieron a Jesús, que fue interrumpida por una mujer. Y nos llama la atención no solo por la interrupción de esta mujer. Lo primero que debiera llamarnos la atención es quien hace la invitación a Jesús, ¿sí? En otra ocasión, recordamos, Zaqueo, por ejemplo, un cobrador de impuestos, invitó a Jesús a cenar. Y bueno, diríamos, son aquellas personas rechazadas, despreciadas, que eran consideradas como pecadores, que se acercaban a Jesús. Pero en este caso es uno de los fariseos, nos dice Lucas allí en el verso 36. Fue uno de aquellos que rechazaban a Jesús. Y uno de los fariseos le pide a Jesús que lo invite, que le acepte una invitación a su casa a cenar, a comer. Y dada la oposición de la mayoría de los fariseos hacia Jesús, pues llama la atención porque este hombre parece ser que tiene cierta curiosidad por Jesús. No sabemos muy bien qué quería encontrar en Jesús, ¿sí? El relato en sí nos da algunas características y algo que ocurre en el corazón de este hombre, pero no sabemos por qué buscaba a Jesús. Versículos y capítulos anteriores y al leer antes usted va a poder encontrar que incluso la gente decía que Jesús era el profeta. No solo un profeta, era el profeta. Y es una expresión que era creída por ellos, por los judíos, desde Moisés, siglos atrás, porque Dios habló al pueblo a través de Moisés diciendo que un día iba a levantar un profeta, el que iba a traer el conocimiento de Dios. Y la gente se preguntaba, ¿quién es él? Y leíamos aquí que es la pregunta, y por eso Simón va a decir luego, si él fuera realmente el profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. El punto es, Simón tiene cierta curiosidad, y siendo uno de los fariseos, y tiene la presión de su grupo religioso, pero parece que quiere invitarlo por saber algo más de Jesús, pero toda la escena se desarrolla en casa de este hombre que pues sabemos se llama Simón. Y nos dice entonces que él lo invitó, Jesús acepta la invitación, entra en la casa del fariseo y se sentó a la mesa con ellos. ¿Y qué ocurre? Hay una interrupción, ¿cierto? Hay una interrupción hecha por una mujer. Nos dicen los versos 37 y 38 que he aquí había en la ciudad una mujer que era ¿qué? Pecadora. Era conocida por su vida. Tenía fama de ser pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, ella trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él, detrás de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahora, la interrupción en esta escena no es causada por cualquier persona. No aparece en escena un líder religioso, alguien es superior religiosamente hablando a Simón, a este fariseo. La interrumpe una mujer que la descripción no nos da detalles de qué tipo de pecados cometía, pero de por sí es muy diciente lo que nos dice, porque era una mujer pecadora. Era ese tipo, y según la manera en la que Lucas ha usado la expresión en su evangelio, era ese tipo de mujer despreciada por los religiosos. Recuerden lo que leíamos en las otras parábolas, que quienes buscaban a Jesús para oírle eran los pecadores.
Y los oyentes y el auditorio de Jesús estaban entre estos dos grupos. Los líderes religiosos que se creían muy buenos, que eran los perfectos, que eran los santos, los que sí cumplían la ley, y los demás eran los pecadores, los que nunca van a ser salvos. Ahora, Lucas nos está diciendo que ella era una mujer pecadora. Ahora, hay quienes consideran que esta mujer era una prostituta, pero Lucas no nos dice si era o no una prostituta. Y posiblemente, pero Lucas nos dice sencillamente que ella era pecadora, lo cual la coloca dentro de la categoría de no aceptada, no recibida, no digna de estar allí. ¿Sí? Ahora, estos pecadores despreciados que no eran dignos, es claro en esta mujer que Lucas nos dice que fuera o no prostituta, era conocida por su vida de pecado. Sea cual fue el pecado que cometiera, ella tenía esta fama en su ciudad de ser conocida por su vida pecaminosa. Ahora, qué manera tan tremenda de ser conocidos en una ciudad, ¿cierto? O en un barrio o en un conjunto, si pudiéramos hablar de nuestros días. Esta mujer era conocida por ser una mujer pecadora y ella aparece interrumpiendo una cena. ¿Y qué hace? Nos dice Lucas. Ella se lanza a los pies de Jesús. Ahora, en nuestras traducciones, o la mayoría dice, para comprensión nuestra, que Jesús y los demás estaban sentados a la mesa. Pero recuerde usted que en ese momento no tenían las mesas como las que nosotros usamos. No eran mesas altas en las que nosotros nos sentamos y quedamos bien sentados, altos. Las mesas de ellos eran al suelo. Y es decir, él no estaba sentado en una silla, estaba casi acostado, recostado. Y en muchos momentos era incluso así como de rodillas. Y se recostaban en la mano izquierda para sostener el cuerpo y con la derecha empezaban a comer. Es decir, los pies de Jesús estaban tras de él, estaba él casi recostado o acostado. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Entendiendo esto, la mujer interrumpe aquella cena y llega detrás de Jesús y nos dice entonces Lucas que no de cualquier manera ella interrumpió. De por sí la interrupción es todo un escándalo, porque es una mujer pecadora entrar en la casa de un fariseo. Una mujer pecadora ni siquiera con invitación. Es más, nunca hubiera recibido una invitación por parte de Simón para llegar en aquella noche. Y nos dice Lucas que ella aparece interrumpiendo, se lanza a los pies de Jesús, se tira al suelo, se pone a los pies de Jesús y comienza a llorar. Comienza a llorar. Y llorar, esta expresión es muy diciente, porque llorar en otros textos bíblicos es usada como la lluvia, como el regar. Es decir, ella no fueron pocas lágrimas las que rodaron por sus mejillas. Es más, me atrevo a pensar que ella tal vez ni siquiera planeó llegar a llorar. Ella sabía a qué casa iba a ir. Ella sabía en qué lugar estaba Jesús. Lucas nos dice que cuando ella se enteró de que Jesús estaba en casa de Simón, decidió ir. Tal vez era la noche menos oportuna para buscar a Jesús, era el lugar menos oportuno para buscar a Jesús, pero algo estaba pasando en su corazón, algo había venido ocurriendo por días en su corazón, en su alma, para que ella decidiera que en el momento y el lugar menos oportuno es el que ella iba a interrumpir esa cena. Pudo haber buscado a Jesús en otro lugar, a plena luz del día o incluso a solas, como tal vez Nicodemo buscó a Jesús, que nos dice allá en Juan 3, que buscó a Jesús de noche para hablar con él. Pero ella, siendo ese lugar el menos propicio para una pecadora, y menos en casa de un líder religioso, de un fariseo, no era el lugar para hacerlo. Pero ella es movida en su corazón para hacerlo.
Tal vez pudiéramos imaginarnos a esta mujer en su casa preparándose, pensando cómo llegar, pensando tomar este frasco o este perfume y decir, bueno, quiero ir y derramarlo a los pies de Jesús. Pero hay detalles en lo que esta mujer que no pueden ser planeados con anticipación, ¿cierto? Hay cosas que hizo esta mujer que no pueden ser premeditados. Como el llegar a llorar de esta manera. No es tan frío el hecho, tan calculador el hecho de decir, voy a llegar allá y voy a llorar como nunca en mi vida. Esas cosas no se planean. Esas cosas no se premeditan. Pero ella tenía claro, quiero llegar y darle esto a Jesús. Ahora, imagínese usted a esta mujer entrando. Su corazón empieza con toda seguridad a palpitar más rápido, se acelera su pulso y dice, es el momento. Y sin pensarlo tal vez mucho, ella llega, identifica a Jesús allí y se postra a los pies de él. Pone su rostro allí y nos dice Lucas que empieza ella a regar con sus lágrimas, a mojar los pies de Jesús con sus lágrimas, a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas. Y mientras ella lloraba, mientras, como dijo Martín Lutero, salió el agua del corazón de esta mujer. Y mientras ella bañaba los pies de Jesús, al mismo tiempo suelta su cabello y empieza con su cabello a secar los pies de este hombre, que no era cualquier hombre. Lavar los pies de alguien era una acción degradante. No era algo que hacía cualquiera, era algo que hacían únicamente los siervos. Lavar y secar los pies de alguien era un acto de humillación. Era tan humillante que no solo Simón esa noche, como Lucas nos dice más adelante, que Jesús le dice a Simón, llegué a tu casa y tú no tuviste ni siquiera los actos más sencillos de bienvenida como buen anfitrión. Es tan humillante lavar los pies que la última cena de Jesús con sus discípulos, ¿recuerdan? Todo estuvo listo, menos quien lavara los pies. Pero a esta mujer realmente no, como que no le interesa si va a ser muy bien vista o no. Sencillamente ella tenía algo claro en su corazón y era ir a Jesús, postrarse ante Jesús. Y nos dice entonces que con sus lágrimas empapó, mojó, regó los pies de Jesús y con su cabello los secó. Pero además de eso, besaba los pies de Jesús. Allí postraba ella, besaba los pies de Jesús y luego de haberlos secado con su cabello, rompe este alabastro lleno de perfume, un perfume muy costoso, un perfume con un aroma delicioso y empieza a ungir los pies de Jesús. Una versión bíblica dice, comenzó a besar fervientemente los pies de Jesús. Ahora, qué expresión tan asombrosa. Recuerden la parábola de hace 8 días. El hijo menor se va y vuelve en sí. Estando en el punto más bajo, más hondo en su vida, vuelve en sí y dice, voy a volver a casa. Cuando él va volviendo a casa, recuerda al papá, lo ve a lo lejos. ¿Y qué hace su padre? Sale corriendo, se le echa al cuello. ¿Y qué más hizo? Lo besó. Es la misma palabra que aparece aquí cuando esta mujer besa los pies. Imagínese usted cómo besó aquel padre a su hijo. No fue como un beso en la frente de buenas noches. Lo besaba y sin importarle lo sucio, lo mal que se viera su hijo, recuerda usted, el padre lo besaba, yo creo que le cogía el rostro y lo veía, estás completo y volvía y lo besaba, no escatimaba en expresar su amor porque su hijo había regresado. Ahora es la misma expresión que Lucas nos está
diciendo que ocurrió con esta mujer, empezó a besar los pies de Jesús y no escatimó en su expresión. No solo hubo lágrimas en su rostro, no solo hay unos pies empapados de lágrimas y luego secados con un cabello. Esta mujer empezó a besar de una manera asombrosa los pies de Jesús, lo cual solo expresaba que le amaba. Hay amor en este tipo de expresión. El que el padre besara a su hijo de esta manera le estaba diciendo, te amo, así te haya sido. El que esta mujer bese a Jesús de esta manera le está expresando su amor, pero al mismo tiempo al ungir sus pies le está honrando. Ahora, dos cosas realmente tan importantes que nosotros necesitamos aprender. Expresar amor a Cristo y honrarle. Amarle y honrarle con todo en nuestra vida. Ahora, el que esta mujer haya hecho esto quiere decir que algo estaba ocurriendo en ella hace algún tiempo. Porque aquella noche no escuchó, no estaba ahí antes para saber que estaba Jesús enseñando, de qué hablaba. Ella debió haber oído con anterioridad las enseñanzas de Jesús. Y es claro, y no hay duda de esto, que por lo que hizo esta mujer, ella ya había sido salva. Con toda seguridad, ella había escuchado a Jesús enseñar acerca del reino. Enseñar acerca de quién es Él, acerca de venir a la salvación, acerca de la fe, acerca del arrepentimiento. Había escuchado con toda seguridad otras parábolas. Y recuerden que cuando hablamos de las parábolas, el ser humano había decidido cerrar sus oídos y endurecer su corazón para que así escuchara, no entendiera, así viera, realmente no viera de una manera espiritual. Es decir, escuchar oír a Jesús y entender lo que Él dice es un milagro. Y el que esta mujer haya escuchado no sé cuántos días, pero con anterioridad, las palabras de Jesús, quiere decir que el Espíritu Santo produjo en ella el milagro de la salvación. Ella entendió a quién tenía frente a sí. Ella entendió en otra oportunidad, no aquella noche, en otra ocasión, quién era Jesús, que Él era su Salvador. Entendió en su vida que ella era una pecadora y que tenía y necesitaba ser salva. Y entre ese momento y su salvación y lo que ocurre en esa noche, el Espíritu Santo venía trabajando, obrando el milagro del nuevo nacimiento en ella. Porque Jesús mismo dijo que nadie puede entrar al reino de Dios, que nadie puede ser salvo si no nace de nuevo. Y esta acción que hace esta mujer es de alguien que ha entendido quién es este Jesús. Es de alguien que ha entendido quién es Jesús. Es decir, mis hermanos, esta mujer pecadora no fue aquella noche buscando salvación. No fue aquella noche buscando ser salva. Ya había sido salva. Fue precisamente la conciencia de haber sido perdonada la que la llevó a los pies de Jesús. Fue precisamente el ser consciente de haber recibido el perdón de Dios y el que la movió a llegar a agradecer a Jesús. Y ella entiende una verdad tan hermosa y es que nada es demasiado bueno o costoso como para dárselo a Jesús. Nada es demasiado bueno, nada es demasiado costoso como para ofrendarlo a Jesús. Cuando alguien ha entendido la dimensión de la gracia de Dios, la magnitud del perdón de Dios, imagine esta mujer, pero imagínese usted, ella era conocida por ser una mujer pecadora. Quien hablara de ella es una mujer pecadora. Cuando mencionaban su nombre, la relacionaban con su vida de pecado.
Nadie la aceptaba, todos la rechazaban, ni siquiera su propia religión la recibía. Y un día conoce a alguien, escucha a alguien que sí la recibe y que le dice que puede recibir el perdón de Dios. Y entonces es ese peso abrumador por el pecado del pasado, mezclado con una profunda gratitud que surge por haber sido perdonados, que esta mujer interrumpe aquella cena. Ella ya había sido salva y entiende eso y dice, tengo que agradecerle a él de alguna manera. Un escritor dice esto acerca de este texto. Si Jesús se apareciera entre nosotros, visiblemente, que lo viéramos hoy acá. Si Jesús se apareciera entre nosotros, ¿usted se tiraría a sus pies para besarlos? Sea honesto conmigo. ¿Cuánto le importa el qué dirán? ¿Estaría realmente dispuesto a exponerse al ridículo? Porque eso fue lo que hizo esta mujer. Y sigue diciendo ahí. Creo que nuestro ambiente evangélico no nos permite semejantes expresiones de amor hacia la persona de Jesús. Ahora, aunque Él está presente en cada una de nuestras reuniones, no le vemos, pero está aquí. No es solo que le hemos invitado a esta reunión, no. Él nos ha invitado a su casa. Él nos ha abierto las puertas del reino y nos ha dicho, puedes entrar. Él está aquí con nosotros. Ahora nos hemos acostumbrado o nos hemos acomodado a cierto ambiente evangélico que pareciera que no estaría bien, ciertas expresiones de gratitud ante aquel que es el que más amamos, ante aquel que es nuestro Salvador. Sigue la cita. No obstante, no nos animamos a soltarnos y a decirle de todo corazón cuánto le amamos. Nuestras expresiones son muy medidas. Ha de extrañarnos entonces que nuestra vida espiritual también sea muy medida. ¿Será que necesitamos que el Espíritu Santo nos inyecte una buena dosis de pasión? Ahora, no estamos diciendo con esto que este se convierte en un patrón. Lo que hizo esta mujer se convierte en un patrón para todos adorar al Señor. Pero sí nos habla de un corazón que al entender la gracia de Dios, quiere, como sea, como esté en sus fuerzas, como esté en sus recursos, como esté en lo que ella entiende que debe hacerlo, expresarle gratitud y amor a aquel que le ha transmitido, le ha dado perdón. Y el punto a examinar en nuestra vida, en nuestras reuniones, en nuestros cultos, en nuestros devocionales personales o incluso en nuestros devocionales familiares es qué tanto estamos dispuestos a exponernos aún al ridículo. Porque es que no está bien visto esto. Y es un llamado a expresar adoración al Señor, a expresar gratitud al Señor. Ahora, llegamos al verso 39. Y luego que esta mujer interrumpe la cena, Lucas nos narra la reacción de Simón, ¿cierto? Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, pensó, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando. Es una
es claro que este fariseo, del grupo de los fariseos, no podía deshacerse de su herencia. No podía negar quién era. Y rápidamente manifiesta lo que para él era muy habitual. Rápidamente manifiesta lo que para él era un hábito cotidiano. Para este fariseo y para muchos de los fariseos, el juicio y la condena era el pan de cada día. Muy rápido, de una manera muy natural, este hombre que reacciona y establece un juicio y una condena ante esta mujer, y no solo ante la persona, sino ante lo que ella está haciendo. Ya de por sí la condenaban por quien era, y ahora él la está condenando por lo que está haciendo. Ahora recuerden que el fariseo era esa imagen de pulcritud y corrección. A los fariseos una serie de complejos rituales y de prácticas en sus ritos aseguraban, o más bien le aseguraban a ellos mismos, su pureza. Sus palabras eran puras. Su comportamiento era puro. Él siempre estaba puesto en su lugar. Sus pensamientos, su vestimenta incluso, eran las de un hombre correcto. Especialmente en lugares públicos, porque los lugares públicos eran el entorno adecuado para consolidar una imagen correcta ante las demás personas. Ese era Simón. Era ese tipo de hombres que siempre todo lo hacía bien. Todo estaba en su lugar. Su cabello, su ropa, sus palabras siempre eran las adecuadas, eran las correctas. Sus oraciones siempre eran las oraciones correctas. Sus dádivas siempre eran las dignas de imitar. Todo en él era pulcritud. Todo en él era perfecto a la vista de los demás. Recuerden que Jesús dice que eso era lo que ellos buscaban. Todo lo que ellos hacían era para buscar el aplauso y la alabanza de las personas, de la gente. Y ese tipo de hombre tan recto es el que dice, ¿qué le pasa a esta mujer? Ahora, pregunto, ¿será que esta clase de religiosidad está lejos de nuestra cotidianidad? ¿Qué cosas hacemos sencillamente para ser vistos por otros? ¿Qué cosas hacemos sencillamente para quedar bien ante los demás? ¿O para que no se hable mal de nosotros? ¿Será que como aquel fariseo hemos creado nuestros propios ambientes higienizados donde no se admiten pecadores? ¿Y saben cuál es el peligro? Que nos hemos convencido de que debemos mantener siempre una imagen de que somos las personas correctas. No podemos mostrar nuestra debilidad. No podemos mostrar actos que nos dejen mal vistos ante otras personas. Ese es ese tipo de persona que está sentado al lado de Jesús observando a esta mujer. Y nos dice Lucas que cuando él ve, Simón, lo que esta mujer hace, dice para sí. Si Jesús fuera realmente un profeta, o como algunos manuscritos colocan, si él fuera realmente el profeta, sabría quién es esta mujer. Y sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que ella es una pecadora. Alguien que no puede ni siquiera acercarse y menos tocarnos. Ahora, salta en el hecho y en las palabras de Jesús que el juicio de este hombre
no fue hacia esta mujer, fue hacia Jesús. No solo hacia esta mujer, ya ella era rechazada, ya era la pecadora, pero que Jesús acepte a esta mujer. Que Jesús permita ser tocado por esta mujer. No es posible que si Él es un profeta, los profetas no permiten eso. Porque los profetas y el profeta está en otro lugar. Recordaremos que Pedro reprochó a Jesús en la tormenta. Maestro, ¿no te das cuenta que nos vamos a morir? ¿Qué te pasa? Marta reprochó a Jesús. Señor, ¿no te das cuenta que María no quiere ayudar? Los fariseos reprochaban a Jesús porque Él recibe a los pecadores, Él come con los pecadores. Y vaya que esa noche Jesús estaba dando evidencia de eso, ¿no? Solo que Simón no lo sabía. Y este fariseo entonces reprocha a Jesús por aceptar a esta mujer. ¿Reprochas a Jesús por algo? Esta mujer estaba con firmeza, aferrada a los pies de Jesús. Y era una ofensa, una injuria que ella lo hiciera. Jamás un hombre tan recto habría permitido que una mujer de esta clase lo tocara. Pero qué hermoso que Jesús era el que recibía y aceptaba a este tipo de personas. Es decir, para Simón el problema no solo estaba en esta mujer, el problema estaba en Jesús. Porque ¿cómo es posible que Él esté abierto a relacionarse con este tipo de personas impuras y pecaminosas? Porque quien es santo tiene que mantenerse alejado de este tipo de personas. No es posible. Ven, mis hermanos, ¿ven el problema con esta manera de pensar de Simón? Él pensaba que el pecado se vencía por medio del aislamiento. ¡Qué peligro llegar a esta manera de pensar! ¡Qué peligro para nosotros! El pecado no se vence por el aislamiento. Jesús dijo y fue muy claro que el pecado y lo que contamina al hombre proviene no de afuera del hombre, sino de adentro del hombre. Es decir, Simón o cualquiera de nosotros aquí que pudiéramos aceptar esta filosofía religiosa, que yo soluciono mi pecado con el aislamiento, podemos estar solos en nuestro cuarto o en el lugar más alejado de una sociedad mundana, que sí es mundana, pero una sociedad mundana, creyendo que alejándonos del mundo solo así vamos a arreglar nuestro pecado. Y estar solos, y ahí tenemos al peor enemigo de nuestras almas. ¿Cierto? He dicho esta frase muchas veces. Dormimos con el peor enemigo, el más grande enemigo, y no es precisamente el cónyuge. Dormimos con nosotros mismos. Porque llevamos el mal en nuestra alma. Ahora, quiero mencionar algo aquí importante, y es que note las parábolas que hasta hoy, las 3 parábolas que hemos visto hasta hoy, en todas aparecen como personajes importantes los fariseos. ¿Cierto? Y creo que nos puede ser muy fácil ver el pecado en estos fariseos. Nos puede ser muy fácil ver el pecado en ellos. Ahora, al ser tan fácil identificar la religiosidad, la falsedad en estos hombres, eso debiera darnos una claridad de visión respecto a nuestra vida. Donde deberíamos entonces buscar ser librados de este mismo pecado. Pero el punto es que si somos honestos, muchas veces hemos juzgado y condenado a otros por aquello que nosotros permitimos en nuestra vida. ¿Con qué facilidad terminamos nosotros envueltos en pecados que creemos no tener? Y que decimos, yo nunca haría eso. Y cuando lo hacemos tratamos de ocultarlo porque tengo que seguir guardando una imagen. Pero
Pero qué bueno que tenemos y necesitamos que el Señor nos dé un espíritu manso, humilde y dispuestos a ser tratados por aquel que es nuestro buen pastor, aquel que conoce a sus ovejas. Y realmente, mis hermanos, la única manera, lo único, el único que puede solucionar el problema de nuestro pecado es el Espíritu Santo. Es su palabra con su poder. Es decir, no escaparemos del pecado si Dios no obra en nuestras vidas. Siendo como una mujer pecadora, siendo tan religioso como un Simón. Proverbios 29 dice esto: ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Alguno puede decir aquí eso? Yo he limpiado mi corazón. Es una pregunta cuya respuesta es obvia. Nadie puede decir, yo mismo limpié mi corazón. Mire, leamos este otro texto juntos. Es realmente hermoso. Jeremías 32, 38. Jeremías 32, 38. Bien, Jeremías 32, 38 hasta el 41 dice así. Dios dice esto: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Verso 39. Y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Qué hermoso. Si Dios no hace eso en nosotros, vamos a seguir hundidos en nuestro pecado. Llámese inmoralidad, llámese religiosidad, lo que sea, moralismo, vamos a estar hundidos en nuestro pecado si Dios no pone en nosotros su temor, si Él no nos trae su bien, no infunde su temor en nuestros corazones para que no nos apartemos de Él. Eso es lo que Él hizo con aquella mujer y es lo que aún no tenía aquel hombre en esa noche. Simón dice, ella es una pecadora. Y no mentía. Porque precisamente es ese tipo de personas las que Jesús va a buscar. Ese tipo de personas. ¿Saben qué? La iglesia está hecha de ese tipo de personas. Pecadores redimidos. Pecadores salvos. Pecadores perdonados. Pecadores que hemos sido cubiertos con la gracia de Él. Esa es la iglesia. El peligro está en querer hacer una iglesia llena de Simón, donde todo sea bien visto, donde todos seamos perfectos. Pero es una mentira, es un engaño. Todos somos como aquella oveja que se perdió y el Señor encontró. Todos somos como ese hijo menor que vuelve a casa o el hijo mayor que nos invita. Todos somos de una u otra manera como esta mujer pecadora. Así es la iglesia. ¿Y saben para qué? Para que la gracia del Señor sea vista más hermosa en medio nuestro. Ahora, frente a esto, entonces, es que Jesús cuenta la parábola. Versículos 40 al 43. Y respondiendo Jesús, vaya, qué manera tan expresiva de Lucas, ¿no? Nos dice que Jesús respondió. ¿Y cuál es la pregunta? Si Simón no está haciendo ninguna pregunta. ¿Sí? ¿Me va a entender? Simón no está haciendo una pregunta, pero Jesús sí quería responderle algo. Y respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él dice que, maestro, lo acaba de juzgar. Si él fuera un profeta sabría qué clase de mujer es. Simón, tengo algo que decirte. Maestro, quiero escucharte hablar. Cuéntame, dime. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, entiéndase aquí como 500 días de salario. Si haga sus cuentas. Y el otro debía ¿qué? 50 días.
de salario. Y no teniendo ellos con qué pagar, ¿qué hizo el prestamista? Perdonó generosamente a los dos. Simón, ¿cuál de ellos entonces le amará más? Y Simón responde de una manera tan acertada, tan correcta como él siempre solía responder, ¿no? Supongo que aquel a quien se le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Cuando Simón juzga a Jesús, él no abre la boca, dice que él habla para sí, piensa. Y dice, si él fuera profeta, el punto es que a quien tiene al frente no solo es el profeta, es el Dios que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Jesús cuenta esta parábola para hablarle al corazón a Simón. Simón lo juzga por no ser el profeta, pero resultó que sí era, y más de lo que él pensaba. Conocía los pensamientos de Jesús. Y esta parábola es muy corta, pero muy hermosa. Un hombre debía 500 días de salario y otro debía lo que es equivalente a 50 días de salario. Pero aunque la deuda es diferente y realmente diferente, de 50 a 10, uno debía la 10ª parte de lo que el otro. Los dos estaban en igual condición. ¿Cuál era? Ninguno de los dos podía pagar su deuda. O sea, aquí el punto no era quién debe más. Es la condición de incapacidad para poder saldar su deuda. Aunque la deuda era por sumas diferentes, la condición de estos dos hombres era igual. No podían pagar. No podían pagar. ¿Y qué hizo el prestamista? Nos dice Jesús en su parábola. Él sencillamente los perdonó generosamente. En otras palabras, él asumió como suya la deuda para que ellos quedaran sin deuda. Él la pagó, él la asumió. Ustedes me deben, ahora es como si yo me debiera, yo mismo. Esa deuda es puesta ahora a mi nombre, para que ustedes sean libres de esta deuda. Ahora, esto se usa en un sentido tan hermoso para describir el perdón que Dios nos ha concedido. O sea, el punto no es quién ha pecado más aquí. No es si la mujer era más o menos pecadora que Simón. No es si los que estamos aquí, quién tiene una lista más larga de pecados ante Dios. Ante Dios todos estamos en bancarrota. Espiritualmente en bancarrota. No podemos pagar la deuda. ¿Infringiste un solo mandamiento? Bueno, es suficiente para no poder pagarlo. Infringiste cientos de mandamientos, estás en igual de condición. La única manera de saldar la deuda de estos hombres, la única manera de que nuestra deuda ante Dios sea saldada es lo que hizo aquel hombre, que Él generosamente nos perdone. Es así de sencillo. Y el punto, ¿sabe qué es? Lo hermoso aquí es que a través de Cristo ya ocurrió. Jesús hizo suya nuestra deuda. Jesús tomó para sí nuestra deuda. Dice Romanos 8:32 que el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No lo escatimó, no dudó en darlo, lo dio por nosotros. Colosenses 2:13 dice que cuando estábamos muertos en delitos y en la incircuncisión de nuestra carne, recibimos vida con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Habiéndonos perdonado todos los delitos. Así tú y yo. Ninguno tenemos cómo pagarle, cómo poner nuestra cuenta en ceros, porque estamos en rojo hace mucho tiempo. La única manera es que Dios nos perdone generosamente. Y Él lo ha hecho. Y esa es la parábola muy sencilla, pero la pregunta que Jesús hace es muy importante. Simón, ¿cuál de ellos amará más? Simón, ¿cuál de los dos estará más agradecido? ¿El que debía 500 o el que debía 50? Simón dice, bueno, al que se le perdonó más, claro está. Y Jesús le dice, has juzgado correctamente. Imagínense un cuarto con poca luz.
Una habitación con poca luz. Eso hace que veamos algunas cosas que están mal en ese cuarto. Que no veamos todo el desorden, pero veamos algo del desorden. Y entre más luz haya en esa habitación, más vamos a poder ver la suciedad, el desorden, más vamos a poder darnos cuenta qué cosa no está en su lugar. En pocas palabras, entre más luz, mejor vemos. Ahora, eso es lo que hace el Evangelio. Pudiéramos, como Simón, estar acomodados a una poca luz, a tener cierta luz en nuestra vida y pudiéramos solo incomodarnos con algunos pecados que consideramos muy graves en nuestra vida. Vaya, yo nunca haría ese tipo de pecados y con toda seguridad se determina nunca hacer ciertos pecados muy groseros. Pero entre más luz de Cristo viene a nosotros, ¿qué empieza a pasar? Empezamos a percibir aún nuestros más pequeños pecados. Pecados que, oiga, no pensé que yo fuera a hacer eso. No sabía que era capaz de pensar de esta manera. Y empezamos a darnos cuenta que entre más luz del Evangelio, entre más la luz de Cristo brille en nosotros, que aún nuestros más secretos pensamientos están contaminados con el pecado. Y aquí es donde está la diferencia entre Simón y aquella mujer pecadora. Ella estaba profundamente iluminada y consciente de la gravedad de su pecado que la separaba del Señor. Simón se creía merecedor del amor de Dios. Está bien, peco, pero sé arreglar mi pecado, pensaba este hombre. Este hombre pensaba, bueno, la verdad es que Dios no tiene mucho que perdonarme. La verdad es que yo no le he dado muchos líos a Dios. No soy ese hombre que causa problemas. Dios no tiene problemas conmigo. Y ahí es donde radica la diferencia entre uno y otro. ¿Cuál de ellos, Simón, le amará más? Y si es cierto, como les dije hace unos momentos, que la iglesia está hecha y creada de hombres y mujeres redimidos, pecadores redimidos, quiere decir que está hecha de hombres y mujeres que entienden cuán pecadores son. Quiere decir, si es cierto, que la iglesia está hecha de este tipo de personas, que los que estamos aquí debiéramos entender que nuestra deuda es impagable y que han sido y hemos sido perdonados generosamente por Dios y que la única opción que nos queda frente a este perdón tan generoso es responder en gratitud y adoración a Él. No hay otra opción en nuestra cabeza. El peligro está, como alguien ha dicho, es que la iglesia se convierta en una iglesia de consumidores. Vengo para sentirme bien, vengo para que me alaben, vengo para mostrarme, vengo para todo lo que tiene que ver conmigo. Y Dios, la Biblia dice que Él ha creado un pueblo para ser adoradores de Él. Así que cada vez que ustedes y yo nos congregamos en este lugar, debiéramos estar aquí para adorar. Cada vez que le buscamos a Él en nuestra casa, debiéramos buscarlo para adorarle. Y termina esta sección, verso 44 en adelante. Y volviéndose hacia la mujer le dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa, no me besaste, no me lavaste los pies, pero ella ha hecho todo y más de lo que tú no hiciste. Simón, siendo el anfitrión, no dio la atención básica a un invitado. Y Jesús expresa estas palabras. Sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. El verso 47 dice, por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque a quien poco se le perdona, poco ama. En otras palabras, si ella demuestra tanto amor, es porque le han sido perdonados sus muchos pecados. Porque a quien poco se le perdona, poco ama. Ahora, entendamos este punto aquí.
Jesús no está diciendo que Simón era menos pecador que esa mujer. Jesús no está diciendo que Simón tuviera menos pecados que esa mujer. No es que a Simón se le tenía que perdonar menos pecados. La diferencia está en que ella era más consciente de su pecado y más consciente de su necesidad de perdón que él. Por eso ella amó más, porque entendió la gravedad de su vida. Simón no había entendido esto, él no pensaba que fuera tan malo. Y el relato termina de una manera realmente hermosa. Antes de ver lo que Jesús dice a la mujer, el verso 49 nos dice otra reacción. Los que estaban sentados a la mesa comenzaron a decirle, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Porque, ¿qué ocurre en el verso 48? Jesús le dice, tus pecados han sido perdonados. Una vez más la reacción de los religiosos, de estos fariseos. ¿Y saben qué, mis hermanos? Cuanta más luz tengas en tu corazón, más bondadoso serás con otros. Cuanto más entiendas que Dios ha perdonado generosamente tus pecados, vas a poder ser misericordioso y bondadoso ante el pecado de otros. Y esto nos debe llamar la atención porque la pregunta aquí es, ¿qué tipo de iglesia estamos haciendo? ¿Qué tipo de iglesia queremos que sea vida y adoración? ¿Una iglesia de adoradores o una iglesia de Simón? Y de muchos Simón y muchas Simonas. Donde todos somos bien vistos, nos portamos bien, pero hay de aquel que peque aquí. Hay de aquel que caiga en algo. Y si somos así, tal vez nos falta más luz del Evangelio, porque, insisto, cuanto más luz del Evangelio tengamos, más misericordiosos y bondadosos podremos ser con otras personas. Como veremos en otra parábola, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Le preguntaron a Jesús. ¿Cierto que 7? No. El versículo 48 y 50 nos dice, ella le dijo, tus pecados, y a ella Jesús le dijo, tus pecados han sido perdonados. Y el 50, Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. En todo el relato, nota usted que estas son las únicas palabras dichas a esta mujer. Nadie le dirigió la voz, la más mínima palabra ya, ni Simón, Jesús hasta este momento. Las únicas palabras que Jesús le dice a ella. Es más, nos llama la atención el hecho de que ella ni siquiera habla. Nunca dijo nada aquella noche. Es juzgada por otros. Ella solo reaccionó en adoración y gratitud. Es juzgada, pero ahora escucha la aprobación de aquel a quien vino a adorar. Escucha a Jesús afirmando su perdón. Y ese perdón le trajo libertad a esta mujer. Pablo dijo en 2 Corintios 10:18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, es aprobado a quien el Señor alaba. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Ahora, esto es importante porque no le dice, ¿sabes qué, mujer pecadora? Porque me adoraste, fuiste salva. Porque si no, estaría diciendo, eres salva por algo que has hecho. Porque has derramado tu perfume en mis pies, es que fuiste salva. No, le dice, tu fe, por la verdad bíblica sencillamente, a esta mujer le fue dado el don de la gracia de Dios de creer. Efesios dice que la fe es un regalo. Tú puedes pensar en esta mañana que debes hacer algo para ser salvo, pero el Evangelio dice que debes creer en alguien para ser salvo.
Simón había depositado su confianza en sí mismo, en su religiosidad. Ella había puesto su confianza en Jesús. Tu fe te ha salvado. ¿Y qué más le dice? Vete en paz. Qué hermoso que el perdón trae paz. Que el perdón trae paz. Solo el perdón de Dios en tu vida, en esta mañana, puede traerte la paz que no has encontrado en nadie más o en ningún otro lugar. Alguien escribió estas palabras respecto a esto diciendo: esta paz es la sonrisa de Dios reflejada en el corazón del pecador redimido. Esta paz es la sonrisa de Dios plasmada en nuestros corazones. Esta paz es un refugio en la tormenta, un escondite en la roca eterna, es un abrigo bajo sus alas. Mis hermanos, lo que ocurrió aquella noche tenía la intención no de darle a conocer el evangelio a una mujer pecadora. ¿Sabe quién necesitaba ser evangelizado esa noche? Simón. ¿Cuántos necesitamos recordar el evangelio en esta mañana? Es claro que Jesús conocía el corazón de Simón, conocía el corazón de aquella mujer, conoce nuestro corazón. Este relato nos muestra cómo una vida transformada reacciona en agradecimiento y gratitud, en agradecimiento y adoración hacia su Salvador. Esta historia nos muestra que la verdad y el poder transformador del Evangelio también es testimonio para otros. Son pecadores que aman. Y eso debiéramos ser nosotros. Pecadores perdonados, redimidos, que aman a su Salvador. Y frente a este perdón, vivir y experimentar la seguridad de haber sido perdonados. ¿Sabes qué dijo Juan en su primera carta? Hijitos. Lucas de pronto hubiera dicho: Simones, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Y si confesamos nuestros pecados, sabes que como aquella mujer en esa cena, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y cuando entiendes eso, la única reacción lógica, y a veces no tan lógica, es adorarle, agradecerle. Y creo que eso es suficiente para el resto de nuestra vida, haber sido perdonados generosamente. Amén.